la discusión que hoy se da entre los expertos, entre los técnicos, en el sentido de tratar de integrar elementos del viejo ferrocarril con el proceso de modernidad que requiere el país. Por ejemplo, la dificultad que significa utilizar la trocha angosta para utilizar equipos modernos que se han vuelto competitivos en el mundo moderno, que no pueden rodar sobre la trocha angosta. A veces, cuando uno se aproxima a este tema, llega a la conclusión de que necesariamente había que construir los ferrocarriles en las montañas. En ese momento no había otro modo de acceder a los portales marítimos. Incluso el problema, cuando se mira con cuidado, no surge fundamentalmente del hecho de que hubiésemos tenido que utilizar pendientes. Tal vez la circunstancia técnica más criticada desde el punto de vista de poca competitividad del ferrocarril de aquella época es el radio muy estrecho de las curvas, más que el hecho de que hubiese tenido que ser construido sobre pendientes. Ustedes saben que en muchos países del mundo, en la propia Europa, en los Alpes, encontramos ferrocarriles de altísimas especificaciones técnicas y modernas sobre pendientes relativamente importantes. El problema en el caso de la construcción de nuestros ferrocarriles viejos radicó fundamentalmente en el hecho de que se utilizaron curvas de radio muy estrecho. Todo este sistema antiguo generalmente derivó en una velocidad promedia no superior a los 25 kilómetros por hora. El caso de los puentes, que lo quiero mencionar aquí como una circunstancia un poco aislada porque debió quedar incrustada esta reflexión en el momento en que hablamos del sector carretero. Es importante mirarlo también como uno de los elementos que colapsó, dijéramos, a raíz del proceso de apertura. O sea, el mayor incremento en el parque automotor, la mayor movilización de vehículos a través de nuestras carreteras, derivó en un problema que neutralizó efectos positivos de comercio exterior en materia de aperturas. Imagínense ustedes que cuando aparece Invías, eso no hace mucho en el tiempo, Invías hace un estudio sobre el estado de los puentes en Colombia. Ni siquiera se conocía el peso permitido en la mayoría de los puentes en Colombia. En la investigación que hizo Invías se descubrió, repito, Invías apenas quedó protocolizada como nueva institución que reemplazó al Intra no hace muchos años. En ese momento no se conocía el peso permitido en 2/3 de los puentes existentes en las carreteras de Colombia. Se descubrió, segundo, que muchos de esos puentes fueron construidos para pesos inferiores a 30 toneladas. Y la investigación concluyó que 1/3 de los puentes existentes en Colombia en ese momento eran regulares o malos el estado de esos puentes. El sobreuso de la red, por supuesto, generó en un momento dado, hace algunos años, el colapso del sistema de puentes, y que el símbolo de ese colapso fue el desplome de puentes como el de Chicamocha y el del río Sevilla. Muy bien. Este es un elemento muy importante para el análisis, la participación de modos en el transporte de carga en Colombia. Como ustedes ven, aumenta la presencia del modo carretero de los años 70, que representaba el 60%, al 94% a finales de los 90, comienzos del siglo XXI. Ya el modo carretero dentro del sistema total de transporte estaba representando el 94%. Estamos excluyendo aquí, por supuesto, el ferrocarril minero del Cerrejón Norte, que moviliza una carga muy importante. Miremos ahora rápidamente la evolución y el estado de la inversión. La inversión privada va superando a partir del año 96 a la inversión pública, y aquí estamos haciendo relación ya a un conjunto de inversión en transporte, energía y comunicaciones. Este es un elemento también muy importante porque pone de presente el hecho de que la apertura, el fenómeno concesional, etcétera, van estimulando la inversión privada, y además coincidiendo esa circunstancia, por supuesto, con las limitaciones presupuestales y fiscales del Estado.
Hay un pico interesante en este esfuerzo, dijéramos, posapertura. En los años 96-97 se llegaron a hacer inversiones muy importantes, tal vez lo vio o lo registró el cuadro anterior, pero en kilómetros esas inversiones reflejaron casi 3.600, casi 4.000 kilómetros, que es la cifra récord, dijéramos, en la evolución de este fenómeno en la vida nacional y sobre todo en el proceso posapertura. El porcentaje de vías en buen estado pasa de ser de un 37% en los 94 a un 74% en 1997. Aquí en el cuadro siguiente está reflejada la circunstancia que acabo de mencionarles, cómo tenemos un pico muy interesante que está entre los 2000 y los 2.5 billones en los años 96, cómo hay un descenso fuerte hacia el año 2000, del cual apenas nos estamos empezando a recuperar. Quiero aclarar también que aquí hemos incluido no solamente inversión en carreteras, sino también en aeropuertos y en ferrocarriles. Esta inversión, tal vez debo precisarlo, pues es inversión hecha por el Estado, por el gobierno central a través de invías, caminos vecinales, ferrovías y el propio Ministerio del Transporte. Inversión del gobierno central en el sector transporte. Ustedes ven que las carreteras, la inversión en el modo carretera, pues sí es siempre protuberante, está reflejado en la franja amarilla y la franja verde representa la inversión hecha en sector marítimo, sector aéreo, sector fluvial y sector férreo, o sea, la predominancia evidente de la inversión en el sector carretero, en el modo de transporte carretero. Estas tres leyes que están aquí mencionadas rápidamente en esta gráfica son el eje, dijéramos, de lo que hemos llamado el revolcón de los años 90. Revolcón que institucionalmente, teóricamente, tenía justificación, pero que desde el punto de vista de resultados, pues tiene sus altibajos. Hay resultados positivos muy importantes, pero también se presentaron problemas y factores neutralizantes de esos resultados, como por ejemplo el sobreuso de la red al cual ya me referí y al cual podremos hacer mención más adelante si hay tiempo. Tal vez, pues este es el eje de todo ese revolcón legal, normativo, la ley 105 del 93 que crea el Ministerio de Transporte con el propósito de fortalecer ese ministerio institucionalmente para que sea capaz de planificar, de priorizar las inversiones en el sector. Ese es un aspecto que a mi modo de ver ha fracasado, el resultado no ha sido exitoso desde todo el punto de vista, entre otras cosas porque ese revolcón institucional derivó en una filosofía equivocada, seguir estimulando el desarrollo sectorial de los distintos modos de transporte sin pensar nunca el Ministerio de Transporte en fomentar la gestión logística y la complementariedad entre esos sistemas de transporte, haciendo, dijéramos, excepción de lo que ha sido el corredor del río Magdalena, donde se construyó la troncal del río Magdalena, nos tomamos 15 años haciendo esa carretera, donde se está haciendo una concesión férrea, haciendo excepción, dijéramos, de ese corredor. Podríamos decir que no se ven fenómenos de complementariedad manejada con visión integral, aparte de los fenómenos de complementariedad entre distintos modos de transporte y la muy buena logística o gestión logística con que algunas empresas, con que algunos sectores económicos, el sector del café, el sector del cemento, han manejado su problema, su propia cadena, pero como decíamos ahora con el doctor Rafael Flores, ese es yo con yo, sin pensar en la visión integral de complementariedad nacional de los distintos modos de transporte. Tal vez el aspecto más importante de esta ley es que abre la libre competencia para que el privado participe en los distintos modos de transporte. Aparece Invías, que reemplaza el viejo Intra. Viene luego la ley 21 del 88,
ese es un poco anterior al revolcón de los 90, pero cabe dentro de ese proceso de mini apertura, dijéramos, que empezó la administración Barco. A mí como ministro de Estado me correspondió firmar la liquidación de los viejos ferrocarriles nacionales, que, como ustedes recuerdan, cuidaban, por decirlo así, o administraban 2.000 kilómetros de vías con 7.000 personas. Había ahí un problema de burocracia, de ineficiencia, de politiquería incluso, que derivó en la liquidación de los ferrocarriles nacionales. Aparece Ferrovías, y este es el gran lunar, sin duda, del proceso de los 90, porque a Ferrovías también se lo robó la corrupción y la politiquería. Acumulamos ahí unos pasivos muy cuantiosos que llegaron a sumar más de 100 millones de dólares, y no se logró finalmente hacer una operación racional de separar el servicio ferroviario del manejo de la vía férrea. O sea, ese fue un fracaso. Hemos logrado o hemos tratado de superarlo en los próximos años a través del mecanismo de las concesiones, pero ahí hay unos costos muy altos que sigue pagando el país. Y luego la liquidación de Colpuertos, que deriva en las concesiones portuarias, que, como ya dije, son, dijéramos, tal vez el hecho que brilla con más luz propia dentro de este proceso de revolcón institucional con resultados positivos a partir de los 90. Pasemos a hacer una reflexión corta. Bueno, aquí hay una comparación que debía hacer al principio, se quedó esta gráfica para el final. Simplemente, cuando hablamos del diagnóstico, mostrar dónde está Colombia en un indicador universal que utilizamos siempre para ver cómo estamos en materia de vías pavimentadas. Pues estamos solamente por encima de Haití y El Salvador, y de ahí en adelante países como Nicaragua, Bolivia, Perú, Honduras tienen más kilómetros pavimentados por cada millón de habitantes que Colombia, simplemente para mostrar una realidad que, repito, hacía parte del diagnóstico y que se me quedó incrustada aquí en estas reflexiones de la parte final. Aquí quiero detenerme unos instantes para compartir con ustedes una preocupación en torno a la cual no existen muchas cifras. No existen muchas cifras. Las cifras que tenemos son bastante rudimentarias, pero sí existe, dijéramos, la convicción nacional de que el país, en materia de red, de infraestructura física, nunca aplicó cabalmente la cultura del mantenimiento. Dos profesores de la CEPAL, el doctor Schessler y el doctor Alberto Bull, hicieron este muñeco que me parece muy interesante, que es el que sugiere qué es lo que pasa con el mantenimiento y cómo se incrementan los costos del mantenimiento cuando realmente el Estado o las entidades oficiales no lo hacen a tiempo. Esta gráfica la llaman ellos una colección de sierras. En la parte, una colección de sierras conformada por una serie de dientes. En la parte más alta de la curva se supone que empieza el deterioro de la vía, y en la parte más baja de la curva se supone que es cuando encontramos una vía, un camino, como dicen los autores de este trabajo, en pésimo estado. El camino está en pésimo estado, hacemos una inversión para volver a comenzar y volver a encontrar que empieza a deteriorarse de nuevo la vía, aparece de nuevo aquí la vía en pésimo estado, etcétera. Este es un fenómeno bien interesante. Miremos la gráfica que sigue, que creo que tiene una explicación fácil. Cuando el mantenimiento es muy bueno, y es bueno, entre el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo año, pues hay un desgaste lento y poco visible de la vía, del camino. Pero a partir del año 14, año 15, hay una etapa crítica de la vida del camino, y a partir de ese momento, si hay un mantenimiento malo y muy malo, pues encontramos cómo ya aquí aparece un deterioro acelerado, y aquí ya no un deterioro acelerado, sino una descomposición total de la vía. Este es parte pues del ejercicio académico que hicieron este par de profesores, que es muy interesante. Sigamos. Hay en la teoría de este par de profesores un ciclo que es el que llaman deterioro rápido, es decir, cuando en el tiempo este esfuerzo de
entre comillas, de mirar qué pasa con el deterioro de la vía, se está manejando y los esfuerzos que se hacen para recuperarla se están manejando en periodos cortos de tiempo. Y hay otro ciclo que es el de deterioro lento, que en este caso, pues, los dientes, por decirlo así, están un poco más espaciados, los dientes de la sierra. Esta gráfica tiene relación con la que vimos hace algún instante, es decir, cómo el gasto del vehículo que transita por estas vías, en la medida en que se va permitiendo que pase el tiempo, pues obviamente aquí hay un punto, dijéramos, donde la política de inversión en mantenimiento tiene justificación. De ahí en adelante, pues estamos viendo cómo en la medida en que ya entramos en un proceso de rehabilitación o incluso de reconstrucción, pues el gasto del vehículo que está transitando por estas vías es evidentemente dramático. Es un ejercicio que hacen este par de profesores también un poco con el criterio de mostrar cómo, y lo digo en términos muy rápidos, cómo también cuando la inversión o el gasto se hace en términos adelantados, hay un gasto injustificado, es decir, hay una política óptima que es hacer la inversión en mantenimiento, el gasto en mantenimiento después de un determinado número de años, pero también muestra esta curva cómo no se justifica, es injustificado el esfuerzo y por el contrario es un esfuerzo sobrante el que se hace antes del momento óptimo en el campo del mantenimiento. Y finalmente, aquí pues aparecen los ciclos, tipos de conservación, este es el ciclo de reconstrucción que habíamos visto adelante, y en la última gráfica vemos cómo esta intervención en gasto para recuperación de la vía es una intervención, dijéramos, que implica poner el dinero y el recurso en un barril sin fondo porque es una inversión que no se justifica. Hemos debido manejar el ciclo con este enfoque y no tener que esperar que la vía se deteriorara para hacer este gasto como aparece aquí. Y aparece finalmente este ciclo de opción prohibida. Los profesores de la CEPAL sugieren que este es el ciclo que utilizan muchos los países latinoamericanos por razones políticas, cuando hacen gasto frecuente a destiempo en el mantenimiento de la vía, no lo hacen en el momento oportuno y empieza a aparecer este gasto injustificado que se vuelve casi que un túnel sin salida, un círculo vicioso que no tiene ninguna solución y que por supuesto indica esta circunstancia de que aquí hubo, dijéramos, un manejo político, es un poco como la reflexión que hacen este par de profesores con relación al gasto en mantenimiento. La reflexión final que yo quisiera compartir con ustedes es la de que hay que hacer un esfuerzo para caracterizar mucho mejor el sector de la infraestructura y desde esa perspectiva también medir en términos mucho más precisos sus rezagos. Yo les decía al principio que no existe en Colombia un trabajo hecho por colombianos que nos caracterice integralmente el sector de infraestructura física. Aparecen esfuerzos aislados del Banco Mundial, de la CAF, del Banco Interamericano, y desde esa perspectiva pues tendremos que hacer un ejercicio, ahí hay un reto académico y necesariamente habrá que acometerlo en los próximos años. Para terminar, ¿cuáles son los cuellos de botella que realmente están estimulando este rezago? Yo diría que en primer lugar hay unos elementos regulatorios y elementos normativos que han estimulado una serie de dificultades. Este es el único país del mundo que se ha dado el lujo de tomarse 6, 7 años para discutir, por ejemplo, y estoy hablando de aspectos normativos fundamentales, aspectos normativos paraguas, la ley de contratación. Ustedes saben que la ley de contratación, la ley 80, fue expedida en los comienzos de los 90, estamos en el 2004 y todavía no hemos cerrado la llave de la discusión.
factor que genera incertidumbre, factor que genera inseguridad jurídica. Yo partiría de la base, tendría la ilusión de que en el TLC, en la mesa de negociaciones del TLC, no nos preguntaran si ya terminamos de discutir la Ley 80. ¿Por qué nos enredamos en esa discusión? Por una circunstancia que parece sutil y no es sutil, porque creímos en un momento dado hace unos 5 años que al estatuto de contratación había que convertirlo en un estatuto anticorrupción y empezamos a buscar formalismos para complicarle la vida a la ley de contratación y ahí estamos. Antier tuvimos la oportunidad de reunirnos un rato con el presidente de la República y convinimos, afortunadamente, poner en cuarentena esa discusión y ponerle término en el tiempo para que no sea un factor de incertidumbre, un factor de inseguridad jurídica. 2, el financiamiento. Ustedes saben que tuvimos hasta los años 90 un instrumento propio para financiar infraestructura de destinación específica que era el Fondo Vial, que de alguna manera alimentaba unas inversiones importantes. Aparece a raíz de la Constitución del 91 el sistema de unidad de caja, ya dependemos en términos generales del presupuesto nacional, y presupuesto nacional cada vez más limitado e instituciones como Invías, que sí, reciben unos recursos por concepto de peajes, pero que en una proporción mucho más importante que esos peajes, más del 50% de sus ingresos, de sus recursos, dependen de un presupuesto nacional totalmente limitado. La concesión, claro, la concesión ha servido para mantener los niveles de inversión en una posición relativamente importante. Si no hubiera sido por el mecanismo de concesión a pesar de todos sus defectos, la inversión a finales de los 90 se hubiera ido a una condición dramática. Habrá que pensar cofinanciación sector privado, cofinanciación sector privado-Estado, apoyo de la banca multilateral, etcétera, pero la verdad es que está claro, como lo dijo hace unos pocos días el presidente Gaviria en Bogotá, que el reto de poder colaborar en la superación de ese rezago corresponde en los próximos años y en las próximas décadas fundamentalmente al sector privado. Eso está clarísimo. Planificación, ya lo dije, y se hicieron unos cambios institucionales, pero no sirvieron para que realmente hubiera una planificación y una priorización de las inversiones en el sector. Yo termino aquí compartiendo con ustedes una preocupación que sé que ustedes tienen. Ustedes habrán visto el dibujo de inversiones que suele hacer el gobierno nacional, no sino, dijéramos, los gobiernos a través de la sucesión del tiempo. Es un dibujo, como lo estábamos viendo en la discusión que plantea hoy el periódico, donde se revuelven en términos poco técnicos y pocos claros desde el punto de vista de recursos disponibles, obras de corto plazo con obras de largo plazo. Al gobierno le da igual traer aquí una presentación donde nos ponen allí a Tribugá revuelto con unas inversiones de corto plazo que habrá que hacer, por ejemplo, para atender la red secundaria y la red terciaria que está bien atrasada en el país. Y finalmente la falta de gestión logística, la falta de complementariedad y gestión logística. Este impulso institucional de los años 90 sirvió, repito, para que se pensara en la necesidad de desarrollar los modos de transporte vistos sectorialmente, pero no con una visión integral que es la que ha debido poner el país en marcha desde hace mucho tiempo y que seguramente tendrá que impulsar en el futuro, pero asumiendo ya el país, por supuesto, unos grandes costos. Eso es todo, mil gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer. Vamos a invitar ahora al señor Rafael Flores Barajas, él es director del Instituto de Automatización de Colombia. Con él vamos a conocer cuáles son las perspectivas y el futuro de la logística en nuestro país. Quiero pedirles el favor a cada uno de los conferencistas cumplir estrictamente con el tiempo asignado, que son 30 minutos para cada una de las conferencias restantes.